Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este lunes 9 de marzo del 2026. Ayer estaba hojeando y leyendo con sumo detenimiento, cuidado y agrado unos fragmentos de algunos textos de José Martí. Me gusta José Martí por su lucidez, por su largo alcance, por el sentido y la comprensión que tiene sobre el ser humano, la humanidad y sobre el proceso de espiritualización de la humanidad. Me gusta José Martí porque su vocación y su modo de transitar por la vida estaba centrado o estaba sustentado desde su sentido de servicio amoroso. Veía José Martí en el amoroso servicio la única manera de realizarse como ser humano. O sea, se nace con cuerpo de criatura humana, pero no se nace todavía siendo humano. Hay que llegar a serlo en el transcurso de la vida. Usted puede nacer con cuerpo de ser humano y comportarse como una bestia, como un animal, comportarse como una piedra insensible, ¿verdad? Por tanto, la humanidad hay que realizarla, y a ese proceso de realización de la humanidad se le conoce también como la primera fase de la espiritualización de la vida, pues la espiritualización de la vida tiene que partir primero de la realización de un ser humano pleno. Cuando el ser humano se realiza en sus capacidades de amor, en sus capacidades de conocimiento, etcétera, etcétera, y brotan del ser humano aquellas cualidades maravillosas que existen en él como potente o potencia de posibilidad, entonces es que se puede iniciar correctamente el proceso de espiritualización, disculpen, de la existencia. Entonces José Martí decía que a través del amoroso servicio y a través del conocimiento, entiéndase este conocimiento no solo como el conocimiento a modo de instrucción, voy a la escuela y me aprendo una serie de informaciones, o escucho la radio o en la internet encuentro esto y aquello y me vuelvo una especie de depósito de información. El conocimiento del que habla Martí es el conocimiento que nos permite observar las cosas y observarlas desde la verdadera comprensión, desde el significado profundo que hay en cada cosa y no desde la apariencia de las cosas. Es el conocimiento que nos invita a una reflexión profunda ante de cada elemento, ante cada suceso, ante cada pensamiento, y no al actuar automático al cual estamos acostumbrados. Por eso José Martí tiene aquella frase famosa que dice: ser culto es el único modo para ser libre, y junto a esa frase él continúa diciendo: y ser bueno es el único modo de ser dichoso. Entonces acá estaba diciendo que había encontrado en uno de los textos de Martí una línea muy hermosa que dice: cuando se ha vivido para el ser humano, o sea, cuando se ha vivido en función del bienestar del ser humano, de los seres humanos en sentido general, continúa diciendo Martí, o más bien preguntando: ¿quién nos podrá hacer mal y quién nos podrá querer mal? O sea, es una pregunta interesante porque, y además de eso, nos llama a una lógica. Si usted a partir de algún momento de su vida vive en función no solo del bienestar de usted, sino del bienestar de todos los seres humanos que están cerca de usted, entonces por lógica nadie tendría argumentos para quererle mal, nadie tendría argumentos para odiarlo, nadie tendría argumentos para hablar de usted o apuntar hacia usted con malicia o con desprecio, y nadie tendría razón lógica para hacerle mal a usted y quien lo hiciera bueno. Y eso sería problema de él con la humanidad, ¿verdad? Entonces Martí dice: cuando se ha vivido para el ser humano. Y es importante porque Martí considera
que no se puede llegar a ser un verdadero ser humano si nos pasamos la vida centrados solo en nosotros mismos, solo en nuestro propio goce y en nuestro propio bienestar. El propio goce y bienestar es natural que cada ser humano lo busque para sí o para sus seres queridos, pero si solo se queda centrado allí, entonces nunca llega a ser un ser humano por completo. Decía Martí, pensaba Martí, que se necesita salirse poco a poco, ya sea por el entendimiento, por la creencia o por el sentir, salirse poco a poco de la burbuja personal, de la individualización, de lo mío, de aquello que yo considero mi felicidad, y llegar a comprender y a sentir que, lo querramos o no, nuestra felicidad no sucede independiente, nuestra felicidad depende también del estado de los otros que nos acompañan en esta vida y en este camino. Es ese salirse de ti mismo, salirte de la egocentración y salir de la burbuja y comenzar a interactuar, a preocuparte, a saber, a sentir por las demás burbujas, o sea, por las demás personas. Continúa después de esa pregunta diciendo: la vida se ha de llevar con bravura, la existencia, porque la existencia está llena de obstáculos, de cuestiones, y esos obstáculos no deben ser razón suficiente para que dejemos de preocuparnos por los demás. Dice, a pesar de los obstáculos, con bravura debes de seguir preocupándote, no solo por tu bien, no solo por tu felicidad, sino también por el bien de la humanidad en sentido general, que a fin de cuentas va a redundar sobre nuestro propio bien. La vida se ha de llevar con bravura, y a la muerte, dice José Martí, y a la muerte se le ha de esperar con un beso. Poético, romántico Martí. Martí y la muerte siempre tienen una relación muy hermosa en sus escritos, puesto que no ve a la muerte como final fatal, sino que la ve como simple continuidad, como simple oportunidad. Incluso Martí explica que cuando la vida se ha vivido adecuadamente, entonces qué temor puede haber sobre la muerte. La muerte se nos vuelve temorosa o se nos vuelve una cuestión de espanto cuando hemos vivido la vida solo para nosotros mismos, y entonces tenemos miedo a perder todo lo que hemos acaparado, todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos avariciado, no sé si esa palabra existe, o sea, todo lo que hemos reunido con avaricia, los logros que tenemos, la fama, y tenemos temor que todo eso se pierda. Pero cuando no estamos apegados a nada, cuando se ha vivido la vida o se va viviendo en función de algo más allá de nosotros mismos, entonces ya la muerte deja de ser espantosa, deja de tenerle temor, deja de tenerle miedo al ser humano a la muerte. Y entonces la vida se ha de vivir con bravura, y a la muerte se le ha de esperar con un beso, pero todo eso parte de lo anterior, o sea, cuando se ha vivido para el ser humano o en función del bienestar de la humanidad, desde nuestra pequeña realidad, de la humanidad que tenemos cercana. No es que se vuelva un héroe de la humanidad, un no sé qué, no. Comenzando por nuestra realidad cercana, por nuestra gente cercana, o sea, el ejercicio de salirnos de nosotros mismos comienza con la familia, con los amigos, pero después se expande hacia todo en sentido general. Espero que de la misma manera que a mí estas frases me ayudan mucho a reflexionar sobre la existencia y el rumbo que he de darle o debo darle si es que quiero alcanzar una dicha que esté más allá de la simple dicha de las emociones momentáneas. Espero que también algunos de ustedes le ayude a reflexionar y les sea de utilidad. Que tengamos todos un buen día, que la gracia amorosa del amor grande nos acompañe, y bendiciones.